21,000 puestos en juego y por lo tanto es fundamental que entre todos entendamos lo que está en juego y lo que podemos hacer. Esta charla tengo más o menos un par de años de estarla impartiendo en varios lugares y es una charla muy padre porque me ha permitido conocer que este fenómeno de la corrupción y de lo que les voy a platicar es un tema que se repite en diferentes lugares del mundo. El combate a la corrupción es una necesidad en todos lados porque es un fenómeno global y es un fenómeno que tiene características muy similares en diferentes lugares del mundo. Esta charla que voy a dar con ustedes el día de hoy es una charla que he dado en Europa, en América Latina, y para personas de África y el Medio Oriente, y lo más padre de todos es que la gente me dice, eso mismo pasa en mi país, eso mismo es lo que yo veo suceder en mi país. Y por eso es tan interesante este concepto. Le llamo el mecanismo de la corrupción. No es una idea que surge de mí. Les voy a recomendar una serie muy interesante de Netflix que se llama The Mechanism, o Mecanismo se llama en portugués. ¿Por qué? Porque es una serie que relata lo que sucedió en Brasil con todo el escándalo de Odebrecht. Es una serie muy interesante que de manera muy particular nos relata cómo se fue dando este gran escándalo transnacional que llevó a gravísimos problemas a presidentes y expresidentes de diferentes lugares del continente y que tiene en jaque a varios sistemas todavía fiscales, a varios sistemas penales y a varios sistemas de justicia del continente. Desgraciadamente en México es un tema que pasó como de lado, medio se han investigado algunas cosas, pero eventualmente vamos a llegar a la verdad. Yo estoy seguro que eventualmente vamos a llegar a la verdad. Y por eso la charla se llama El Mecanismo. Hay una parte muy interesante, no les voy a spoilar la serie, pero hay una parte muy interesante en esta serie en la que el policía que está tratando de averiguar qué pasó, cómo sucedieron los hechos, quién está involucrado, etcétera, y además está muy frustrado porque a él le toca ver la corrupción en las altas esferas del poder, pero al mismo tiempo le toca ver la corrupción que se da en la alcantarilla de afuera de su casa que no pudo reparar porque la persona que estaba ahí le pedía dinero para poder hacer la reparación necesaria. Lo que decía es, ¿cómo demonios puede suceder que en todos esos niveles haya el mismo tipo de corrupción? Y su niña, una pequeña que tiene un tema de Asperger, que solo se relaja, solo se calma a sí misma viendo una pantalla de un iPad y viendo fractales dentro de esta pantalla, está viendo estos fractales dar vueltas y vueltas, y el padre voltea y dice, eso es lo que pasa en Brasil, esa es la corrupción, es un mecanismo que da vueltas y vueltas y vueltas y nos lleva una y otra lugar. Y de eso se trata la charla. Después de ver esta serie en diferentes lugares del mundo, estudiando el tema, abordando el tema de la corrupción, me di a la tarea de tratar de encontrar cómo funciona el mecanismo de la corrupción en México, cuáles son los elementos más importantes del mecanismo de la corrupción en México y lo más importante, cómo podríamos atorarlos, cómo podríamos romper ese mecanismo para que poco a poco se atore y un día ya no nos tengamos que preocupar por él. Son 4 elementos los que conforman el mecanismo: las elecciones, los nombramientos o designaciones, las contrataciones públicas y la ejecución de los contratos. Vámonos uno por uno en esta primera parte de la charla. Primero, las elecciones. Las elecciones son este momento en todo el mundo en el que diversos candidatos de distintas opciones partidistas compiten entre sí por el poder. Eso es una elección. Pero las democracias modernas se han convertido en procesos muy complejos en los que los candidatos que quieren competir, que quieren ganar, necesitan mucho dinero muy rápido, flujos muy importantes de recursos que estén llegando permanentemente a sus campañas para poder comprar espacios en medios masivos de comunicación, para poder hacer eventos masivos frente a muchas personas, para poder repartir cosas, para poder a veces comprar voluntades. Necesitan mucho dinero, lo necesitan muy rápido. Y no es suficiente el que obtienen del financiamiento público. Y por eso necesitan, lo pongo entre comillas, inversionistas.
Personas que quieran apostarle a un candidato, a un partido político, ¿para qué? Para después tener algún privilegio. La palabra privilegio es una palabra muy importante en la cultura latinoamericana. Cuando un presidente dijo que la corrupción era cultural, se equivocaba gravemente. La corrupción no es cultural. Pero lo que sí es parte de nuestra cultura son los privilegios, el amor al privilegio. ¿Qué quiere decir privilegio? Viene de la palabra privus legis, que quiere decir sin ley, por fuera de la ley, por un lado de la ley. Eso sí es parte de la cultura latina, parte de la cultura colonial, de tener ciertos grupos, ciertos espacios, ciertas personas que se sienten por un lado de la ley, que se sienten fuera de la ley, que se sienten que a ellos no les aplica la ley. Y eso es precisamente en lo que invierten las personas que quieren financiar las elecciones, quieren privilegios, quieren comprar privilegios. Hay tres tipos de inversionistas en el mecanismo. El primer tipo de inversionistas son empresarios. Empresarios a los que les gusta la idea de descolgar un teléfono cuando tienen un problema en el IMSS, de descolgar otro teléfono cuando tienen un problema en el Infonavit, por ejemplo, cuando tienen un problema fiscal, o descolgar un teléfono cuando quieren un contrato, cuando quieren obtener un contrato del gobierno para hacer una obra pública, para vender unas computadoras al gobierno, unos ventiladores o unas medicinas. Quieren privilegios, no les gusta pasar por el camino normal, no les gusta ser parte del proceso normal y quieren privilegios. Por eso invierten en la política, invierten en un candidato, invierten en un partido político. A veces lo hacen en efectivo, ya lo vieron ustedes, a veces es con maletas, a veces es con sobres, a veces es con bolsas, a veces es con ligas, depende del tipo, ¿no? Pero siempre hay alguien que quiere invertir en las elecciones. Es el primer tipo de inversionista. El segundo tipo de inversionista son servidores, ex servidores públicos que ahora están en despachos, en consultorías, en estos lugares donde se hacen gestiones, donde se mueven palancas o donde se mueven influencias. También quieren invertir porque quieren tener acceso. Son despachos especializados no en derecho, no en la parte fiscal, no en contabilidad. Son despachos especializados en traficar influencias, en mover influencias, en desatorar cosas. Y quieren ser parte del mecanismo porque quieren tener la posibilidad de rendirle cuentas adecuadas a quien de pronto les pide, desatórame ese trámite. Y quieren estar ahí adentro. El tercer tipo es el peor tipo de inversionistas que podemos tener en una democracia, que es el crimen organizado. El crimen organizado que apuesta a las elecciones, que pone su dinero, que pone dinero en efectivo y le dice a un candidato, te financio tu campaña, pero después vamos a platicar. Imagínense las elecciones del año que entra. 21,000 puestos en juego de niveles federales, la Cámara de Diputados, gobernadores, 15 gobernadores, 29 congresos estatales y 2,000 ayuntamientos. 21,000 puestos en juego. Hay un estudio muy interesante de María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde que prueba fehacientemente que en las elecciones en México, por lo menos 9 de cada 10 pesos que se utilizan físicamente, que están ahí, que están en los eventos, que están en las cosas que se pagan, no se reportan al INE. 9 de cada 10 pesos. Y también más o menos han calculado que una campaña para gobernador promedio, porque pueden costar más dependiendo del estado, andan alrededor de 1,000 millones de pesos, de los cuales solo se reportan 100. Es decir, normalmente el INE reporta que las campañas a gobernador costaron alrededor de 100 millones de pesos. Luis Carlos Ugalde y María Amparo han probado que por lo menos cuestan 10 veces eso, 1,000 millones. Hagan una cuenta, muy fácil, 15 campañas el año que entra, 1,000 millones de pesos por campaña. Imagínense la locura de dinero que se va a gastar. Imaginemos que se compite en promedio 3 candidatos a gobernador. Estamos hablando de 45,000 millones de pesos que van a circular solo para gubernaturas el año que entra, solo para las 15 gubernaturas. Multipliquen los congresos locales, multipliquen las campañas para diputado federal, multipliquen las campañas para ayuntamiento. Es una locura. Van a fluir recursos por todos lados, se van a estar acercando a ustedes, los empresarios,
los candidatos y partidos a pedirles dinero, a pedirles recursos, a pedirles no solo dinero, también donativos en especie. Págame el templete, págame la lona, paga el grupo musical, paga los gallos, paga las chelas, paga los tamales. Lo que quieren es que los eventos se hagan, que la campaña se haga y que le cueste al sector privado, que le cueste al crimen organizado o que le cueste a los despachos, porque no hay dinero suficiente para eso. Esas son las elecciones. Entonces el flujo llega, el dinero llega, las apuestas y las inversiones se hacen, la relación entre a partir de ahí empieza a correr el mecanismo. El segundo elemento del mecanismo son las designaciones. Esas personas que invirtieron su dinero, que pusieron su dinero en las campañas políticas, quieren participar primero en designar a 3 tipos de servidores públicos. Primer tipo de servidor público que quieren designar, personas que deciden sobre el dinero, dónde se mueve el dinero, quién mueve el dinero, hacia dónde se mueve el dinero, dónde debe de estar ubicado, cuáles son las prioridades. Ese es el primer tipo de designaciones en las que quieren participar. Segundo tipo de servidores públicos que quieren designar, los que deciden sobre los contratos, los que van a hacer las contrataciones públicas. Quieren definir quién va a estar ahí, quién va a tomar esas decisiones, porque quieren asegurar que a ellos les toquen los contratos. Y el tercer tipo de servidores públicos sobre los que les gusta definir quién va a estar en el cargo son los fiscalizadores, los que van a hacer cuentas al final, los que van a decir al final, estuvo bien, estuvo mal, se violó la ley, no se violó la ley. ¿Por qué? Porque no quieren sorpresas. Después de hacer lo que tienen que hacer, no quieren que llegue un contralor latoso, un auditor latoso, un fiscal latoso y les diga, aquí hay algo que hay que investigar. No quieren esas sorpresas y por lo tanto quieren designar. ¿Qué pasa entonces? Lo que pasa es que una vez que pasan las elecciones y hay un gobierno electo, los inversionistas, a veces de manera indirecta, proponen personas, a veces de manera absurda y directa dicen, es esta persona, este es tu nuevo oficial mayor, este es tu nuevo secretario de finanzas, este es tu nuevo contralor, este es tu nuevo fiscal. Quieren estar seguros de que van a tener un retorno de su inversión. El tercer elemento del mecanismo, cualquier escándalo, el que ustedes me digan, de los últimos 10 años, hagan memoria de cualquiera que se acuerden. Prácticamente el 100% tiene que ver con contrataciones públicas. Acuérdense del que ustedes quieran. O tiene que ver con compra de servicios, o tiene que ver con compra de bienes, o tiene que ver con obra pública de manera directa o indirecta. Las contrataciones públicas están involucradas. ¿Por qué? Porque son cantidades brutales de dinero y son miles de procedimientos de contratación pública al año donde se puede hacer el retorno de la inversión de las personas que pusieron su dinero en las elecciones. Más en un país, por lo menos a nivel federal, en el que el 80% ubicación directa, es decir, un funcionario público por su propia voluntad define a quién se contrata. En contra del artículo 134 de la Constitución, que dice que las contrataciones públicas se tienen que hacer en una competencia libre, abierta, llamada licitación, en la que se consigan las mejores condiciones para el Estado. Pero esto no se hace a nivel federal y menos a los niveles locales y municipales, en los que se abusa permanentemente de la excepción llamada adjudicación directa y de la otra excepción que es la invitación a cuando menos 3, que por lo menos a nivel federal es el 8%. ¿Qué quiere decir? Que 88 veces de cada 100, un servidor público es el que escoge, no la competencia, no las mejores condiciones, no el mejor proveedor, no el que mejor servicio o bien puede ofrecer, no, un servidor público, el que escoge a una persona. Y por eso, en las contrataciones públicas se pueden pagar las inversiones. 88 veces de cada 100, un servidor público le puede ofrecer al inversionista, yo te asigno el contrato, yo me encargo de asignarte el contrato. No importa quién eres, no importa si tu empresa está capacitada, no importa si acabas de registrarla hace unos 15 días en el Registro Público de Comercio, no importa, yo te asigno el contrato. Y por eso el mecanismo funciona, porque tenemos un sistema de contrataciones públicas muy laxo, muy abierto, muy mal supervisado, muy poco vigilado, en el que servidores públicos de a veces niveles terceros y mandos de tercero y cuarto nivel
pueden tomar decisiones que implican miles de millones de pesos para recuperar la inversión de aquellas personas que invirtieron en las elecciones. Solo a nivel federal, para que se den todos una idea, estamos hablando de alrededor de 200,000 millones de pesos al año. Solo a nivel federal de millones de pesos en 200,000 procedimientos. Esto es una absoluta locura. Imagínense la cantidad de recursos y la cantidad de procedimientos que hay que estar vigilando y que hay que estar controlando para poder evitar que en las contrataciones públicas se generen el retorno a las inversiones de los servidores públicos que eventualmente fueron electos. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema muy laxo, porque tenemos 66 regímenes de adquisiciones y obra pública en México, 2 federales, uno de obra pública y uno de adquisiciones, y 32 locales para cada uno. Y es una locura porque además en cada uno de los niveles cada quien genera sus propias reglas. Ese es el problema de las contrataciones públicas, pero ahí no es donde se genera el retorno. El retorno a la inversión se genera en la ejecución de los contratos. ¿Cómo funciona el retorno? Bueno, es muy sencillo. En el caso de Odebrecht, por ejemplo, estaba perfectamente armado. Había toda un área perfectamente establecida para calcular cuánto habían metido en las elecciones y calcular en la ejecución de los contratos cómo tenían que recuperarse de ese dinero. ¿Qué hacían? Menos obras de las que se habían pactado, con materiales de menor calidad o menos materiales, facturando personas que supuestamente trabajaron durante 2 años que nunca aparecieron, haciendo estudios e informes que nunca se hicieron más que en papel, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que en el esquema de recuperación, lo que importa es facturar, lo que importa es cobrar, y en realidad, en un sistema de contrataciones públicas tan poco vigilado como el de Brasil, pero tan poco vigilado como el de México, lo que sucede es que es muy sencillo generar el retorno. ¿Por qué? Porque la carretera, en lugar de hacerlo de 15 centímetros de asfalto, la hago de 10. Todo lo que me ahorro es una bolsa extra para recuperar. En lugar de hacer el aeropuerto completo, hago un aeropuerto chiquito. En lugar de contratar a 500 personas, en realidad hay 200 personas trabajando todos los días, pero yo facturo 500. En lugar de tener a 10 ingenieros de alta especialidad, de alta experiencia, tengo a uno que está haciendo la chamba de todos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para recuperar el dinero que se necesita, porque hay 3 bolsas que tienen que recuperar. La primera bolsa que tiene que recuperar el inversionista en la ejecución de los contratos, pues es lo que invirtió, la lana que le metió a la compra, a la elección del candidato específico del partido. Pero hay otras 2 bolsas que tiene que recuperar. La segunda es la que tiene que ver con las personas que le ayudaron en el ejercicio del presupuesto, en la asignación del contrato y en la fiscalización. Hay que pagar sobornos. Hay que utilizar esta segunda bolsa para pagarle a las personas que movieron el dinero, para las que asignaron el contrato y para las que hicieron como que no vieron que algo estaba saliendo mal. Pero la tercera bolsa es igual de importante, porque es la bolsa que les permite regresar al mecanismo. Porque las elecciones son cíclicas, por eso da la vuelta el mecanismo permanentemente, porque tienen que volver a participar en él si quieren seguir participando en los privilegios que da el estar cerca del poder. Ahora, no solo los quiero deprimir con esto, ahora les quiero enseñar también cuáles son las medidas que en diferentes lugares del mundo se han utilizado para atorar el mecanismo. Como les decía, esta charla la he dado en diferentes lugares del mundo y es impresionante cómo hace poco, por ejemplo, que di esta charla también de manera digital, uno de los contralores de una Secretaría de Estado de Nigeria me decía, eso mismo pasa en mi país, exactamente así pasa. En personas que de lugares completamente diferentes, que a lo mejor conocían unos 4 elementos y funciona. Pero así como es un fenómeno similar, también en diferentes lugares del mundo se han empezado a utilizar medidas parecidas para empezar a atorar el mecanismo para un día romperlo. Déjenme les doy 2 para las elecciones, 2 muy sencillas. La primera,
en lugar de seguir tratando de generar un aparato gigantesco de fiscalización de los partidos, que nunca va a encontrar esos 9 pesos extras que se dan, que no se fiscalizan, lo que tenemos que hacer es muy sencillo: acortar los periodos de campaña. 10 días, como en cualquier otra democracia del mundo, salvo Estados Unidos. El resto del mundo ya entendió que hacer campañas eternas, largas, gigantescas, lo único que genera es la necesidad de tener muchísimo dinero a tu disposición. Lo que necesitamos es que las campañas sean cortas, campañas de 10 días en las que se necesite poco dinero porque hay poca oportunidad de comprar miles de cosas. Es una locura que en México estamos a punto de empezarlo a vivir ya. Lo que tenemos es pre-campaña, pre-campañas y luego las campañas oficiales. Y entonces tenemos a pre-candidatos haciendo campaña, luego a pre-candidatos haciendo campaña y luego a candidatos haciendo campaña, gastando nuestros recursos por todos lados con el afán de promoverse personalmente. Eso ya no puede suceder. Si las acortamos a 10 días, las campañas de cualquier nivel, si yo puedo estar hablando en este momento con 200 personas, los candidatos pueden hacer exactamente lo mismo de manera gratuita sin tener que gastar nuestros recursos en una verbena popular en la que se gastan millones de pesos solo para decir 5 tonterías al final del evento. Eso ya no tiene ninguna necesidad de ser en un mundo como el actual. Pero segunda medida que les propongo: cero efectivo en las elecciones. Cero efectivo, cero. Partido o candidato que se ha sorprendido utilizando dinero en efectivo en una campaña política se queda sin registro, se queda sin su candidatura. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es que el dinero que sí se utiliza en las campañas siempre pase por el sistema financiero para que sea perfectamente rastreable el origen, de dónde viene, quién puso el dinero, por qué puso el dinero, para que las autoridades fiscalizadoras de Hacienda, pero también las electorales, siempre tengan la capacidad de saber quién está invirtiendo en la política, quién está invirtiendo en un candidato, quién está invirtiendo en un partido político y eventualmente conocer las razones. ¿Para qué? Para que haya transparencia, para que sepamos exactamente todos de qué se trata. Cero efectivo en las elecciones. ¿Estas dos medidas resuelven todos nuestros problemas? No, pero hacen mucho más difícil que haya inversionistas en las elecciones y las hacen mucho menos riesgosas. En el segundo elemento, también 3 propuestas muy sencillas. Propuesta número 1. Todos y cada uno de los puestos clave donde se decide sobre el dinero, sobre las contrataciones públicas y sobre la fiscalización, deben tener perfiles legales preestablecidos en donde se consiga a las mejores personas para llegar a esos puestos. Perfiles en donde se establezcan requisitos de experiencia, de capacidad, de diferentes formas de probar la honorabilidad. ¿Para qué? Para que sea más difícil que llegue cualquier persona que los inversionistas dicen que debe llegar a ese puesto. Pero eso no es suficiente. Los puros perfiles ya vimos que no son suficientes porque si las personas deciden no cumplirlos, si las personas que designan deciden cambiar los perfiles a modo, a su gusto, en realidad son simplemente buenas recomendaciones. Por eso necesitamos el segundo elemento, que es que para estos puestos claves, donde se decide sobre el dinero, sobre los contratos y sobre la fiscalización, lo que necesitamos son concursos abiertos y competidos para que lleguen las mejores personas que cumplen con los perfiles. Si no, nunca vamos a tener el control de esas designaciones. Pero por eso el tercer elemento, que es que haya consecuencias para personas que designan a quien no cumple con el perfil y que lo hagan por fuera de los procesos abiertos y competidos. Esos 3 elementos nos aseguran que nunca vamos a tener a un inútil o a un corrupto decidiendo sobre la lana o sobre los contratos, no, pero lo hace más. Al tercero, que son las contrataciones públicas. 3 propuestas muy sencillas. La primera propuesta: necesitamos una ley general de contrataciones públicas para todo el país. Ya no tiene ningún sentido y ninguna razón de ser que haya una ley federal de obra pública, una ley federal de adquisiciones, 32 leyes locales de obra pública, 32 leyes locales de adquisiciones, que abran la puerta a todo tipo de esquemas diversos y discrecionales en diversos lugares. Una ley general de contrataciones públicas con un capítulo de obra y un capítulo de adquisiciones,
en donde se establezcan las mejores prácticas internacionales en todos los niveles para que desde la planeación de una contratación hasta el último pago se den a través de los mejores principios internacionales. Una ley general. Ya están listas varias, ya la sociedad civil organizada ha puesto sobre la mesa varias propuestas de ley general con todo el capitulado completo, ya nada más para que el Congreso las adopte. Exíjanle a sus diputados la próxima vez que vayan a votar por ellos, el año que entra, que vayan a hacer campaña. Oye, yo quiero la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, la que está propuesta por diversas organizaciones de la sociedad civil, porque quiero poner orden en el tema. Segunda propuesta, un buen sistema digital de contrataciones públicas. Al día de hoy tenemos Compranet, pero así como Compranet hace 10 años era un gran sistema súper moderno, 10 años después es un sistema obsoleto. Es un sistema que se quedó viejo, es una mala plataforma digital con pocos elementos de seguridad, que ya no es transaccional, que solo es una biblioteca donde se guardan datos. Lo que necesitamos es una plataforma digital en donde se haga toda la contratación pública, desde la planeación hasta el último pago. Una plataforma digital que sea transparente, que se utilicen los mejores elementos de tecnología, que permita la trazabilidad de cada uno de las decisiones que se toman, que permita a todo mundo utilizar los datos que ahí se generan para poder tomar decisiones incluso jurídicamente válidas. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es que el artículo 134, que dice que la competencia en donde se busquen las mejores condiciones para el Estado, se actualice. Lo que necesitamos es revertir ese 88-12, 88% de adjudicaciones directas e invitaciones restringidas contra 12% de licitaciones. Necesitamos revertirlo, exactamente al revés. Necesitamos que el 80% de las contrataciones en México se hagan por licitación pública, se hagan por competencia, en una plataforma digital que nos asegure las mejores condiciones de transparencia y competencia, de objetividad en la toma de decisiones y que nos permitan a todos supervisar lo que está pasando. Tercer elemento. Todos los grandes proyectos de infraestructura en México deberían de ser decididos por un instituto que tenga en su función la planeación de mediano y largo plazo de la infraestructura y de las adquisiciones y contrataciones en México. En todo el mundo moderno ya lo entendieron, en Europa y en Estados Unidos ya entendieron que la mejor forma de hacer adquisiciones y contratación pública es teniendo un instituto que haga política pública de contrataciones, política pública permanente de contrataciones de mediano y largo plazo. En estos lugares del mundo donde ya hay una institución que se encarga de hacer la planeación de la política de mediano y largo plazo, ya no puede llegar de pronto un político y en un templete electoral prometer un aeropuerto o prometer una nueva desarrollo de infraestructura en una ciudad. Ya no puede, porque el instituto es el que, con base en estudios técnicos y científicos, es el que dice: así es como se va a desarrollar en los próximos 50 años esta ciudad, esta región, este país. Y entonces todo gira en torno a la planeación de mediano y largo plazo, y ya las adquisiciones y la infraestructura no se deciden en el calor del templete electoral. Con estas 3 medidas se resuelve todo. Otra vez no, pero hacen mucho más difícil. Una ley general bien establecida de contrataciones públicas que voltee la ecuación de competencia y adjudicación directa, una buena plataforma que haga que esto sea realidad y un instituto que se encargue de hacer planeación de largo plazo, hace muy difícil prometerle a los inversionistas: te voy a regresar tu lana en un contrato. Lo hace muy difícil y por lo tanto desincentiva la inversión. Un inversionista al que le dices: oye, ahora solo vas a tener una en cada 10 oportunidades de que yo te pueda asignar el contrato, porque todas las demás las tienes que competir, hace mucho más difícil que ese inversionista diga: yo le entro, yo quiero. Y finalmente, la ejecución de los contratos. En la ejecución de los contratos hay un elemento fundamental, que es vigilar que todo lo que se pactó finalmente se cumpla y se cumpla de manera adecuada. Lo que necesitamos es igual, que la plataforma de contrataciones públicas digital se extienda a la ejecución de los contratos y todos los elementos de la obra, todos los elementos de la adquisición estén ahí perfectamente detallados en la plataforma digital para que todo mundo podamos estarlos vigilando. ¿Para qué? Para que no puedan recuperar la inversión ilegal
a través de la ejecución de los contratos. Ahora, déjenme ponerles un último elemento. Todo esto forma parte de reestructurar y rediseñar instituciones, leyes, formas de designación, etcétera. Pero nosotros los empresarios también tenemos que participar en esta parte. Nosotros también le tenemos que entrar, nosotros tenemos que formar parte de este esquema. Hace un año escribí un libro que se llama El Método 10510, es este, y es un libro que hice con un par de moneros, Alarcón y Rictus, dos moneros que escriben en dos grandes periódicos nacionales. Porque lo que yo quería era hacer un libro fácil, sencillo, para que todo el mundo entendiera este mundo del compliance de una manera fácil. La integridad como una forma de generar responsabilidad para generar confianza en la gente. Déjenme les enseño algunas de las caricaturas de estos moneros. Esto es una caricatura muy bonita. Es una caricatura en la que México se queda tirado mientras el mundo está corriendo. El mundo no para, el mundo sigue avanzando. El mundo sigue su marcha mientras México y el sector privado mexicano no quiere entender que requiere de integridad para generar confianza. Si el gobierno no hace su chamba, si el gobierno no genera confianza, somos el sector privado los que tenemos que generarla a través de sistemas internos que promuevan la integridad. Esta es otra caricatura muy bonita que es de Rictus. Es una caricatura que seguro refleja un poco cómo te sientes tú y cómo me siento yo. Somos los mexicanos que en efecto nos sentimos cargando al país, cargando a un país lleno de inútiles que están utilizando nuestros recursos en lugar de para hacer mejores servicios y bienes públicos para beneficiarse a sí mismo. Así nos sentimos, arrastrando y cargando al país. O así, esta caricatura es de Alarcón. Mientras tú y yo cargamos a México y trabajamos todos los días, hay un político sentado con la justicia en las piernas que hace lo que quiere con nuestros recursos, que hace lo que quiere con el país. Bueno, la propuesta que yo les tengo es que el sector privado podemos hacer mucho para arreglar el mecanismo. Los sistemas de integridad, los sistemas de compliance de las empresas deben estar diseñados para aguantar lo que viene el año que entra. Deben estar diseñados para que el año que entra, todas las veces que llegue un político a su empresa a decirles, quiero que cooperes en la campaña, te voy a dar privilegios a ti si le entras a esta campaña, si nos aportas recursos. Los sistemas de integridad que ustedes que ustedes tienen diseñados o están diseñando, tienen que estar preparados para decir que no. Yo no quiero privilegios, yo quiero competir por un contrato. Yo no quiero privilegios, quiero cumplir todos los requisitos para obtener una licencia. Yo no quiero privilegios, yo quiero hacer bien mi chamba seguro hacer bien mi chamba. ¿Por qué? Porque mi sistema de integridad implica que yo quiero ser parte de la solución y no parte del problema. Entonces, imagínense la combinación. Imagínense que de pronto empezamos a meter candados en cada uno de los elementos y nosotros nos convertimos, los empresarios, en el candado más fuerte, en el candado más sólido desde afuera, porque nuestras empresas están diseñadas para decir que no, están diseñadas para atorar el mecanismo, están diseñadas para competir, están diseñadas para cumplir las leyes, están diseñadas para ser cero tolerantes a la corrupción, están diseñadas para hacer integridad y generar confianza. Eso es lo que atora el mecanismo y así es como eventualmente vamos a poder ganar la lucha contra la corrupción. Que no los convenzan que este es el destino de México, que no los convenzan de que estamos destinados a vivir en una situación de corrupción e impunidad permanente en la que el mecanismo se mueve y se mueve y se mueve. Los mexicanos ya hicimos la chamba. Creamos una cosa en la Constitución, ya está en las leyes, está en 32 entidades federativas el sistema con los ciudadanos. Y ese sistema de convertirnos en los ciudadanos aliados. Es momento de retomarlo y es momento de hacerlo valer. De regreso de nuestro país. Muchas gracias por escuchar.
Max, iniciaremos con la sesión de preguntas y respuestas, las cuales ya han sido elegidas a través de los comentarios que ustedes han dejado precisamente en el Face y en las redes sociales. Muy interesante, Max. Hay varios comentarios respecto a lo que acabas de comentar. Dice Silvia Isabel Escobar Pérez, totalmente de acuerdo, poco tiempo y menos recursos para campañas. Tenemos también el comentario de Jacel Garza, a favor de eliminar las campañas por completo. Felicidades por la exposición, excelente, dice Leti Aranda. Muy buenos comentarios respecto a la radiografía que hiciste, Max, en temas de cómo viene el problema de origen, desde un proceso electoral, cómo participan de mala forma algunos empresarios que más tarde cobran el favor a través de privilegios, ex servidores con despachos públicos que al rato piden el dinero o la inversión de regreso con influencias, y el involucramiento en el financiamiento de las campañas del crimen organizado, que pues ya nos queda claro cómo pueden cobrar o cobran el favor. Una campaña para gobernador, mencionabas, cuesta $1,000 millones, cuando oficialmente se tiene registrado que tiene un costo aproximado de 100 millones. ¿Cómo cobran el favor? Designados funcionarios, involucrándose en las contrataciones. Algunas de las preguntas van precisamente en el sentido de que está claro que se deben de reducir los tiempos de campaña, debe haber mayores candados, involucramiento ciudadano. Sin embargo, me parece interesante aquí una pregunta que es, ¿qué hacer en el combate a la corrupción ante un sistema judicial también lleno de corrupción? Habla o hace referencia al alto grado de impunidad que existe en nuestro sistema, y pues es el principal obstáculo, uno de los principales para atacar la corrupción. Muy buena pregunta, muchas gracias. A ver, en efecto, hay mucha corrupción en el sistema de justicia, hay mucha corrupción en el poder judicial, en los diferentes poderes judiciales de diferentes niveles, y la pregunta era qué hacer. Les voy a recomendar que le echen un ojito al decálogo de seguridad y justicia que hicimos Coparmex, TOJIL, redes sociales de TOJIL, de Causa Comunidad. Justo lo que decimos es, no podemos hacer una lucha frontal contra la corrupción si no tenemos un buen sistema de seguridad y justicia que los involucre a todos. En este decálogo proponemos 10 medidas muy concretas para reformar cada uno de los elementos, para ser parte de cada uno de los elementos que funcionen en favor de la seguridad, en favor de la justicia, y que tengan la capacidad, por ejemplo, entiendo que la pregunta es así, de captar una denuncia, de investigar una denuncia ciudadana y de eventualmente concluir con una sanción concreta, ¿no? De eso se trata, y tiene toda la razón quien nos pregunta. Es muy difícil a veces formar parte de un sistema que parece un monstruo en el que todos están involucrados. Ahora, una segunda recomendación que creo que vale la pena es formar parte de organizaciones, ya sea de organizaciones civiles, personales, o de organizaciones como Coparmex, que dan esa fuerza de gremio, ¿no? No es lo mismo como empresa hacer una denuncia individual frente a un aparato de gobierno que puede tomar represalias que hacerlo de manera organizada. Los políticos se la piensan dos veces cuando la denuncia viene de un aparato organizado que dice, nosotros no le entramos a esto y esto es lo que decálogo de seguridad y justicia, porque justo lo que proponemos es toda una reforma a la cadena completa para que cuando tú pongas una denuncia llegue a donde tiene que llegar, se investigue como se tiene que investigar y se sanciona a quien se tiene que sancionar. Muchas gracias. Mencionabas ser parte de la solución desde la iniciativa privada, que las organizaciones, las empresas refuercen eso que pues, es muy común encontrarlo en las empresas, que es el compliance, el cumplimiento normativo, pero aparte sí hacer un rediseño del tema de esas prácticas que pueden caer en ese tipo de desvíos o acciones que fomenten la corrupción. ¿Cómo poder reforzar esos mecanismos?
caricaturas lo que es esta, que es una caricatura en la que el empresario y el trabajador diseñan juntos y de la mano un sistema de integridad en el que todos colaboran. Y esta caricatura la hicimos porque, digamos, en México está muy joven todavía el tema de integridad, y lo que hacen algunas empresas es acudir a un despacho, a alguna consultoría, y estos despachos les dicen, mira, con que tengas un código de conducta, con que tengas un sistema de captación de denuncias y algunos elementos, ya con eso del tipo. No digo que eso esté mal, es un buen inicio, pero lo que dice esta caricatura es mucho más complejo, porque lo que necesitamos es una cultura de integridad. Y lo primero que se necesita para una cultura de integridad es el convencimiento de el patrón, es decir, el dueño de una empresa, y el trabajador de la empresa, de que la integridad es la forma de ser, la cultura central de esa empresa. ¿Para qué? Para generar confianza. Y yo la confianza la pongo en 4 vectores que son muy importantes. El vector de arriba es los dueños. Los dueños tienen que ser parte de un sistema de responsabilidad e integridad para generar confianza a todo mundo. El vector de abajo son los trabajadores. Los trabajadores también tienen que formar parte de ese sistema de integridad y responsabilidad para generar confianza a los demás. Pero también los proveedores, es el tercer vector, que dan confianza a todo mundo, y al cuarto, que son los clientes. Un sistema de integridad entre esos 4 vectores, lo que genera a todos es la posibilidad de tener relaciones de confianza, y de eso se trata. Un sistema de compliance no es por eso me choca la traducción que hay en español, que es sistema de cumplimiento. No es un sistema de cumplimiento. No es tener cosas para cumplirlas. Es generar una cultura interna entre esos 4 vectores, dueños, trabajadores, proveedores y clientes, para generar buenas relaciones de confianza entre los 4, para que haya una cultura de integridad que los haga todos ser responsables. De eso se trata. De eso se trata este libro que fue mi aportación para esta discusión, y de eso se trata de lo que platico. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque entre más empresas hayan con esa cultura interna, más difícil es este mecanismo, más difícil se convierte. Las empresas que tienen un sistema de integridad basado en la responsabilidad no se meten en procesos electorales, no juegan a la política, no se meten a apostar por candidatos porque saben que no lo necesitan, porque creen tener lo suficiente en términos de calidad, de precio, de aportación a la sociedad, creen tener lo suficiente para no tener que ir a buscar privilegios de un político, de un candidato, de un partido. Sin duda, muchas gracias. Efraín Valenzuela López, ¿cuál sería la mejor forma de comprometer a nuestros candidatos a puestos públicos para apoyar las propuestas o esquemas que comentas? Es una gran pregunta. Es momento de cambiar la ecuación. Durante muchos años hemos vivido la democracia en el sentido de esperar 3 años para llegar a las urnas, ver qué me ofrecen y escoger al menos malo. Y es súper frustrante eso. Todos ustedes y yo lo hemos vivido. Llegar a una urna y tener que votar por el menos malo, el que puso a algunas cosas que medio me convencen. Es un buen momento hoy de cambiar la ecuación. Coparmex y todos los que estamos aquí reunidos hemos hecho mucha chamba en poner a través de diferentes iniciativas, como Alternativas por México, como los decálogos y demás, propuestas concretas, propuestas ciudadanas, para que sean esas las que tengan que adoptar los partidos. Ese es el cambio de ecuación. Ese es el cambio de forma de ver la política. Ahora, yo, ciudadano, pongo mis prioridades, hago mi agenda y te la pongo a ti, partido político. Y el candidato o partido que acepte mi agenda, por ese voto, a ese es al que le voy a dar mi confianza. Es un gran momento para hacer ese cambio, para hacer ese cambio mental, pero también ese cambio social. Juntarnos como ciudadanos, organizarnos como ciudadanos, crear una agenda ciudadana y decirle a los partidos políticos, esta es mi agenda, el que la adopte tiene mi voto, el que no, no. Y es un gran momento para que estas medidas sean parte de la agenda. O sea, la persona que me hace esta gran pregunta, le digo, todo esto que platicamos hoy, que puede resolver el mecanismo, atorar el mecanismo, es lo que hay que exigirle a los partidos políticos el año que entra. ¿Quieres mi voto? ¿Quieres mi confianza?
resuelve el problema de las elecciones, de las designaciones, de las contrataciones públicas y de la ejecución de los contratos. Ayúdame a resolver en serio el problema de la corrupción y tienes mi voto. Hace mención aquí también sobre la complejidad del marco normativo, el marco regulatorio, para poder abrir un negocio, para abrir una empresa, para el funcionamiento, para un tema de distribución de un producto que está diseñado tan complejo que intervienen incluso instancias estatales, federales, municipales, delegacionales, para una sola actividad comercial que orillan prácticamente a tener por tiempos, por agilidad de trámites, por mil cosas, tener que caer en ciertos esquemas. Si bien no quieren caer en esos esquemas, sí es un tema vital para la operación del mercado, para tu competitividad. ¿Qué se pudiera hacer para poder ir trabajando sobre un marco normativo más sencillo, más práctico, como lo tienen en muchos países? Y las primeras empresas internacionales que vienen aquí hacen esa observación, no pueden creer lo complicado que es un funcionamiento de una unidad comercial en México. Te propongo 5 cosas. Nadie tiene que, a pesar de lo complicado que es el sistema, y tiene toda la razón, por eso digo en la primera parte, la clase política se ha encargado de desarrollar todo tipo de sistemas, leyes, manuales, burocracias y reglamentos para que sea muy difícil hacer las cosas bien. En eso tiene toda la razón. Y al final, la corrupción parece más bien extorsión. Es decir, si no me das una lana para seguir con mi obra, no puedes seguir la obra. Y entonces es una extorsión porque yo voy a perder todo mi dinero, voy a perder lo invertido, en una de esas pierdo el negocio y parece que no tengo de otra. Por eso siempre 5 cosas. Les pido que me escuchen en esta parte porque creo que vale la pena que todos empecemos a seguir ese camino. Lo primero es aprender a decir que no. No. No sirve de nada decir si no denuncio, porque si no denuncio nunca hay la presión suficiente para que se resuelva el problema. Ahora, 3, lo primero que siempre me dice un empresario de la construcción, por ejemplo, en la Ciudad de México es, pero si denuncio, no me los voy a quitar de encima el resto de la vida. Tiene razón. Por eso parecen a veces extorsión. Y entonces, por eso, la tercera medida que siempre propongo es lo que decía hace rato. Organícense, júntense con otros, hagan gremios, júntense con organizaciones que ya están establecidas para que la denuncia venga de una organización. Pero lo cuarto que siempre promuevo es, y después éntrenle al debate público. Una vez que ya dijeron que no, y tienen legitimidad porque además denunciaron, y además están bien organizados, reforma hecha para que se reforme ese reglamento que no está bien diseñado, para que se quiten esas medidas y esos candados que están hechos solo para generar corrupción. Éntrenle al debate público, formen parte del debate, organizados vayan con el delegado, con el gobernador, con el alcalde, con el diputado, con quien sea, para explicarle, mira, te voy a explicar por qué esta ley, este reglamento, este proceso es proclive a la corrupción y quiero que lo cambies. Pero eso solo se hace legítimamente cuando ya dijiste que no y no tienes ninguna cola que te pisen, cuando ya denunciaste y cuando ya te organizaste. Si no lo haces así, si ya dijiste que sí varias veces y no denunciaste, es muy difícil después llegar a pedir un cambio, porque lo que sucede normalmente es que viene la extorsión. Oye, pero yo me acuerdo de ti. Yo me acuerdo la última vez que viniste por una licencia y dejaste una lana, entonces ya no me puedes exigir que lo cambiemos de una manera distinta. Y el quinto elemento, hay que participar en los procesos electorales y promover la participación. Hay que ir a votar, hay que ir a generar un cambio y hay que, si son empresarios, hay que promover la participación electoral al interior de las empresas para que las cosas cambien. Lo peor que nos puede pasar el año que entra es que otra vez, por ser elecciones intermedias, tengamos un nivel de votación menor al 50%. ¿Por qué? Porque entonces los que deciden son los partidos organizados. Siempre, y está demostrado por diversos estudios, siempre que hay menos de 50%, ganan los partidos que más lana gastaron
y que más movilizaron a sus mercados cautivos. Es a partir del 50% hacia arriba cuando somos los ciudadanos no organizados en torno a partidos políticos los que ganamos las elecciones. Cuando la participación es mayor al 50%, la decisión la tomamos quienes no estamos dentro de los esquemas de cooptación electoral de los partidos. Estas 5 cosas muy fáciles: decir que no, denunciar, organizarse, participar en el debate público para cambiar las cosas y votar, salir a votar. Muy interesante y muy claro, Max. El tema de no solamente la redefinición del cómo actuar del empresario, del ciudadano, del candidato, también habla hay algunas preguntas del rediseño en cuestión a la estructura de gobierno. Aquí, por ejemplo, Rodrigo Hernández Mijares dice, ¿qué opinas de la figura del city manager? Es una figura que a veces creo que en Estados Unidos, en otros lados se usa, independientemente del alcalde o del cambio de administración, hay un ente que también gobierna de manera general cada una de las áreas y dependencias sobre un proyecto o una actividad de gobierno. Me gusta mucho la idea, porque además está comprobadísimo en todas las democracias exitosas del mundo que lo que debe de cambiar en el mayor de los casos en las burocracias son los 2 primeros niveles. Es decir, los 2 primeros niveles deben de tener un ciclo electoral para que haya rendición de cuentas, para que los tomadores de decisiones... A partir del tercer nivel, en todos los lugares desarrollados del mundo, debe haber figuras como el city manager en una ciudad y de otro tipo de figuras de servicio profesional de carrera en los gobiernos federales, donde los ciclos electorales no afectan la capacidad de las personas de mantener su encargo y seguir haciendo bien su chamba. Ojo, siempre y cuando se respeten las 3 cosas que dijimos en el elemento de designaciones. Que estas personas sean designadas por vía de un perfil preestablecido, en donde se exijan cosas muy importantes. Es decir, de nada sirve un city manager que no tiene ni idea de qué se trata conducir una ciudad y generar bienes públicos y dar buenos servicios. Siempre tratamos que se cumplan adecuadamente. A mí me encanta la idea de la burocracia profesional que no está metida en el bien su trabajo. Algunos congresos locales sobre la reducción del presupuesto partidos. ¿Realmente crees que esta medida de reducción, que tengan menos recursos, acabe con o incida en la corrupción a nivel político o la puede fomentar? No, la puede fomentar. Si se hace solo así, es decir, si se mantienen las precampañas, las campañas eternas, si se mantiene la pobre fiscalización y los recursos en efectivo por fuera de la mesa, por debajo de la mesa, en las campañas, así se llama el estudio de Luis Carlos Ugalde y María Amparo, dinero por debajo de la mesa. Si se mantiene eso, lo único que va a pasar cuando reduces el financiamiento público es que vayan y busquen más dinero en otro lado. Me gusta reducir el financiamiento público siempre y cuando se reduzcan las campañas, se prohíba hacer precampañas de manera pública, se acabe con el dinero en efectivo y se fiscalice adecuadamente. Entonces sí, cuando las campañas sean cortas, cuando no haya precampañas y cuando se fiscalice el dinero privado, entonces sí que se reduzca al mínimo el dinero público para todos. Porque si no, además, hoy el único beneficiario de reducir el financiamiento público es el partido en el poder. Porque el partido en el poder le quita dinero público a los partidos de oposición, pero él mantiene los programas sociales y el gasto de diversas formas, y el financiamiento público nada más es el extra que tiene para las campañas. Hoy, así, solo como medida aislada, no sirve de nada. Así es. Gloria Dueñas hace una pregunta más en el sentido preventivo de educación, que si en todo el proceso que has estado involucrado en distintos planteles educativos, instituciones académicas, ves que haya un programa estructurado educativo para fomentar los valores y que vaya muy enfocado a este tema anticorrupción. No lo veo, pero justo porque no lo veo, me desaparecí de la pantalla porque les quiero enseñar esto que hicimos mi hermana y yo. Es un cuento que hicimos para niños que se llama Bolívar, el niño presidente.
Bolívar era un vecino que yo tenía en la privada, no tiene nada que ver con el Libertador de América, era un vecino que un día me dijo, agarras muy tarde ya a los adultos, los agarras muy maleados. Para hablar de la corrupción tienes que hablar desde los niños para empezar a educarlos. Pues mi hermana y yo hicimos este libro, Bolívar el niño presidente, que es justo un niño que sueña con ser presidente, se levanta siendo presidente y resuelve un gran caso de corrupción. Lo hacemos para educar a los niños, para que los niños empiecen a entender el fenómeno de la corrupción, pero es un libro de esperanza, no es un libro solo para hablar de lo malo. Lo que queremos es justo lo que dice la persona que me preguntó, educar a los niños en torno a qué es el Estado, qué es la democracia, qué son las leyes, cómo funciona un gobierno, cómo debe funcionar un gobierno. No podemos esperar que un día los niños que se convierten en jóvenes de 18 años ya entiendan de democracia si nunca se las explicamos. Necesitamos volver a retomar en las escuelas privadas y públicas el concepto de generación de ciudadanía. No solo el civismo que estudiamos algunos de los que somos más viejitos, sino el concepto de ciudadanía. Este libro lo estamos ya, se ha vendido ya en varias escuelas, tenemos ya varias conferencias. Y ha sido muy bonito platicar con directores, maestros, papás de familia que nos dicen, qué padre que están haciendo esto porque necesitamos tener herramientas para conversar con nuestros hijos acerca de la democracia, acerca de la justicia, acerca de la corrupción, porque lo están oyendo todos los días y lo están viviendo y sufriendo todos los días. Entonces sí, para mí y para mi hermana la educación es fundamental. Muy interesante, Max. La verdad es que es un tema muy amplio, el tema de transparencia, el tema de leyes, tema de valores, de educación, de acción cívica. ¿Algo más que quieras agregar? Eres muy activo en redes sociales, ¿dónde te pueden seguir? ¿Qué temas has tocado últimamente que quisieras destacar para concluir con esta plática? Me pueden seguir en MaxKaiser75 en Twitter, es donde soy más activo, doy mucha lata ahí. Pero también hay dos cosas que me gustaría compartir con ustedes. En mi página de internet, maxkaiser.com.mx, escribo todos los sábados. Justo este sábado escribí acerca de hacer país, de construir país entre todos. Y la semana pasada, el sábado pasado, escribí acerca de los movimientos sociales y cómo podemos entre todos hacer un movimiento social que sí sirva, que sí funcione, que sí presione. Los invito a mi página maxkaiser.com.mx. Pero lo segundo que me gustaría platicarles es de un canal de YouTube que hice con la pandemia desde aquí, desde mi pequeña cueva, en el que ya hay 60 clases de 6 cursos sobre el Estado, el gobierno, la corrupción. Todo esto que vimos hoy, ahí lo pueden ver en 5 clases de 15 minutos cada una, para que todo el mundo le entre. La página tiene ya más de 11,000 suscriptores, tiene más de 14,000 horas de reproducción y pues ha funcionado muy padre justo para hacer ciudadanía. La gente quiere ser ciudadano, la gente quiere entender y ver cómo ser ciudadano. Pues están ahí a su disposición, son gratuitas, se suscriben y cada que llegue una clase nueva les avisa y entonces se empieza a generar una comunidad cada vez más amplia de ciudadanos que le quieren entrar al tema. Excelente, muchas gracias Max por estar con nosotros y compartir tus conocimientos con nuestra comunidad. Seguramente te estaremos siguiendo y estando en contacto contigo. Te lo agradecemos y gracias por tu tiempo. Un placer, el agradecido soy yo y que tengan una gran semana todos. Muchas gracias. Gracias a todos los conectados de hoy y los invitamos a estar con nosotros en punto de la 1 de la tarde para asistir a una otra conferencia muy interesante con David Páramo. Muchas gracias.